Muy buenos días. Estamos en estas tardes de lujo que tenemos charlando de arte con Jorge Helft y habíamos hecho la vez pasada una introducción con Marcel Duchamp y habíamos entendido que nos decía Jorge que nos enseñó a redefinir el arte, Marcel Duchamp, nos habló de la creación estética. Y ahora yo te voy a preguntar concretamente, Jorge, ¿por qué a veces y mucha gente piensa que nos estuvo tomando el pelo Marcel Duchamp con las cosas que hacía y las ready-made? ¿Qué es eso del ready-made? ¿Me podés contar un poquito metiéndonos ya concretamente en la obra en sí misma? Bueno, el ready-made empieza justamente con la obrita musical que describí bastante en profundidad. Se llama Erratum Musical. eh, es una obra existente, hecha como lo describí totalmente al azar. Simultáneamente con esta obra, eh, hace o crea o desarrolla una obra que no es un ready-made, pero que le sirve durante muchos años como obra que a él le da importancia y eh, pone una rueda de bicicleta sobre un taburete y lo tiene en su taller, un taller pobrísimo donde hay poquísimas cosas y al pasar le da un toque a la rueda y la rueda da vueltas. Y él dice de que él no tiene dinero para tener una chimenea y un fuego y después sentarse al lado de la chimenea y leer o pensar y mirar las llamas que tienen un movimiento permanente, y lo tienen como fascinado. Él tiene la rueda de bicicleta y sirve el mismo propósito. Mientras da vueltas, la va mirando. No, después está parada, le vuelve a dar un toque. Y muy poco después empieza los ready-made. Él dice, por mi definición, cualquier cosa puede emocionarnos, depende de uno. Ah, dice una cosa que es chocante, pero que es importantísima y que es la realidad, por supuesto. Nunca no dice algo que no es realidad. Él dice, ¿quién hace la obra? La hace el espectador. Uno dice, pero ¿cómo? La obra la hace el pintor, la hace el escultor, la hace el compositor. No, no es cierto. El artista hace lo que le piden. Lo que le pide, si su propósito es algún día vender, hace algo que le van a comprar. ¿Por qué toda la pintura del siglo XIII y XIV, toda, es religiosa? Porque el único que podía pagarle al artista era el cura, era la iglesia, era el único comprador. Después, en el siglo XVI y XVII, está la nobleza. Ellos entran a poder pagar junto con los curas. Entonces empieza el barroco, buscan, el artista busca historias de los cuentos que uno ha vivido, y pinta esto, pinta los dioses, pinta las diosas. ¿Cómo pinta las diosas? Con las nalgas gordas, desnudas. ¿Por qué? Porque el príncipe le dice, y pintame algo que me interese sexualmente, pero claro, disfrazarlo
con un cuento que es apto para que lo pueda colgar en mi living o en mi comedor. Eh, Antropología, no, estoy buscando la palabra. eh, Mitología. Mitología, gracias. Busca cuentas mitológicos y disfrazarlos un poco para que sean agradables para mí y te lo voy a comprar. Después viene la burguesía del siglo XIX y tiene departamentos, no tiene palacios, tiene espacios, pero espacios limitados. Entonces, para el comedor y para el living, ¿qué quiere? Y paisajes de las afueras de París y frutas y verduras, como he nombrado antes, o mesas puestas, algo que sea atractivo, pintado en una forma diferente. eh, Eso es lo que pinta. Entonces, a mí cuando aprendí esto, me fue sumamente útil, sumamente interesante y me di cuenta, puede ser después de un par de años, de que Borges en otro país, en otro contexto, en otro propósito, decía lo mismo. Él decía, ¿quién hace el libro? El libro lo hace el lector. Olvídate de que el autor tiene algo que ver. El autor lo realiza, pero ¿de qué trata el libro? Lo decide el lector. El lector, eh, un lector dice, ¿conoces El tiempo perdido de Proust? Es lo más emocionante que me ha tocado leer en toda la vida. Y otro dice, eso de 6 tomos, yo nunca lo leí, me aburre horrores. Y ambos tienen razón, ambos tienen su propia idiosincrasia que les permite gozar o no gozar, emocionarse o no emocionarse del mismo texto, del mismo cuadro, de la misma música. Una sinfonía de Beethoven, me quedo así, sin palabras, y el otro al lado está durmiendo. Y bueno, ambos tienen razón. Y en un caso lo dice Duchamp y en otro caso lo dice a miles de kilómetros de distancia Borges y los dos están diciendo la misma cosa. Eh, Tal es así que llegando a fines del siglo XX, ya con un mundo muy diferente al mundo eh, donde empezó a trabajar Duchamp, que es 1912, cuando abandona la pintura y dice cualquier cosa es arte, puede ser arte. El arte se terminó, cosa que ahí se equivocó en grande porque el arte cada vez tiene más valor, pero tiene más valor no como arte, tiene más valor como bien especulativo, pero no importa, esto es otro tema, es otra discusión. Pero al final del siglo, yo tengo la suerte de tener acceso a famosos historiadores de arte, directores de museos, instaladores de las mejores muestras, eh, escritores de los mejores libros de arte. Y todos dicen, sí, hubo mucha genialidad en el siglo XX, hubo muchos aportes extraordinarios, pero en realidad hay tres artistas que sobrepasan todo lo que sabemos de arte. Son Picasso, Matisse y Duchamp. Ellos realmente revolucionaron el mundo eh, y crearon cada uno su mundo que sobrepasa en dimensión, en calidad, en importancia a todo lo que venía antes. Y yo he escuchado a algunos diciendo, ustedes han dicho Picasso
Matisse y Duchamp, ¿por qué no dicen Duchamp, Picasso y Matisse? Y esto da para pensar, ¿por qué Duchamp no ha hecho Les Demoiselles d'Avignon, no ha hecho los lienzos más revolucionarios de Matisse que están en Rusia? Uh, pero ha hecho una revolución propia de una importancia colosal. Y por eso algunos dicen, ¿por qué nombrarlo primero? Uh, yo creo que hay mucho de esto. Y él, a todo esto, ¿qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Pues eso es lo que más chocante le resultaba a sus amigos, a su entorno. Él le gustaba fumar su habano, sentado en un sillón, mirando alrededor, viendo lo que decían otros. Eh, no participaba mucho en las conversaciones, escuchaba mucho. Su meta había sido de tener la total libertad. Él entendía libertad por no estar empujado ni por una galería, ni por un crítico, ni por alguien que quería desmenuzar lo que él pensaba. Él seguía con sus pensamientos, miraba el mundo, pero casi sin participar. Esto al mundo externo, a sus amigos, salvo algunos amigos muy en serio que lo aceptaban tal cual como era, eh, les daba un poco de fastidio, les parecía un poco sobrador. Pero él era así, no le interesaba, no hacía cola para exponer. Hay que pensar que muere a los 80 años y ha hecho 2 exposiciones en su vida. ¿Y por qué? Porque le han insistido prácticamente muy pocos años antes de su muerte de que había que mostrar lo que él había dejado, había que explicar lo que él quería decir. Él tampoco quería ganar plata, nunca vendía. ¿Quién le iba a comprar una cosa, un objeto que él iba a comprar en una ferretería? ¿Quién hoy en día sí corren detrás y si hay uno de los secadores de botellas firmados vale millones por la especulación? Él decía, a mí me interesa, no me interesa el público, me interesa el público que existirá dentro de 50 o 100 años. Ese público entenderá lo que yo quise decir. Y curiosamente, más o menos en los mismos años, Jules Solar en la Argentina dice, yo pinto para gente que no ha nacido todavía. Yo pinto para gente que va a ser activo dentro de 100 años. Estos son pensadores, estos son creadores que tienen otro ritmo, otro, otro objetivo, la corrida de ratones que vivimos entre las ferias, entre los salones, entre las bienales. Él no participaba de esto. Cuando un original, pero eran muy pocos, le decía, yo quiero tener algo tuyo, vendeme uno de tus objetos, uno de tus ready-made. Eh, Él decía, déjame pensar cuánto tiempo me insumió hacerlo. Bueno, yo debo ganar tanto por hora y le decía, bueno, vale $160 porque insumí tantas horas. Lo tomaba como un hecho, no era un regalo, era lo que le había insumido en, en, en tiempo. Y si me preguntas por los ready-made, pensemos en los primeros ready-made. Uno de los primeros ready-made toma hilo y corta 3 pedazos de hilo de exactamente
1 metro de largo. Y luego los toma uno tras otro y los estira y mide 1 metro de distancia del piso. Y de ahí larga el hilo y el hilo cae. Y vuelve a repetir esa misma operación para los otros 2 hilos. Y mira en el piso y ahí están tres hilos exactamente de 1 metro. Pero los tres son muy, muy diferentes. Las curvas que han asumido al bajar y al caer son totalmente diferentes. Sin embargo, nadie va a decir de que no son de 1 metro. Son exactamente de 1 metro, pero uno no tiene nada que ver con el otro. Era ese tipo de pensamiento, ese tipo de juego que a Duchamp le interesaba. Eh, Otro ready-made era el secador de botellas. Él compró un secador de botellas en una tienda. Era una cosa que es muy útil en Francia cuando se cosecha, antes de cosechar el vino o la sidra, se lava las botellas del año anterior y se las vuelven a usar. Y se usa una cosa donde se dejan secar las botellas para que eliminar todos rastros de agua que puedan contener y que quedaron al lavarlos. Bueno, yo para mi colección, por supuesto, no pude jamás comprar uno de los rarísimos um, ready-made firmados por Duchamp, pero estuve buscando un secador de botellas parecido a lo que él había declarado era obra de arte. Y un día visitando una casa a pocos kilómetros de aquí, en Normandía, al salir de la visita, que la casa no me interesaba, vi un tacho de basura y sobre el tacho de basura había un secador de botellas. Entonces frené, di media vuelta, volví a la casa y le dije al señor, ¿tiene un secabotellas en la basura? ¿La va a tirar? Y dice, sí, sí, no, no, no sé. Sí, la verdad es que la voy a tirar, pero eh, ¿usted se la quiere llevar? Digo, sí. Dice, mire, hagamos un pacto. Hoy en día hay secabotellas de plástico muy bonitos. Tráigame uno de plástico y yo le doy este, de metal. Y así hicimos. Y en mi colección está el secador de botella, muy parecido a lo que quería Duchamp, sin firmar. Y él escribe de que lo que le interesa en el secabotellas es la forma, las distintas partes y sobre todo, colgado del techo, la sombra. La sombra del secabotellas le parece integrante de la obra de arte. Yo la tengo colgada en un cuarto aquí en mi casa con una reflectora puesta a 15 metros de distancia que proyecta una sombra sobre la pared. O sea que tengo mi secabotellas. Y al conversar con la nuera de, de Duchamp, la persona que más trabajó con él, le dije, tengo un poco de vergüenza de contarte, pero mi secabotellas es trucho. Me dijo, mira, Jorge, no te preocupes porque el que tengo en mi colección también es trucho. O sea que hay uno solo original, uno solo firmado. Yo creo que hay 6 firmados, si la memoria no me falla, pero esto demuestra hasta dónde va el juego y la realidad.
Contanos algo del mingitorio. El migitorio fue antes de los ready-made. Él decidió, le invitaron a participar en una exposición y como yo dije, como no vendía nada y no podía vender nada, no tenía ningún interés del esfuerzo colosal de participar en una exposición y mandó un migitorio que lo firmó con un seudónimo y les dio mucha vergüenza a los organizadores por ser un migitorio y finalmente no fue expuesto. Pero hoy en día el migitorio, el original no existe, eh, el migitorio parecido al original que se eh, hizo autorizado por Duchamp muchos años después, creo que hay 3 o 4 versiones, vale millones. Eh, es nada más la confirmación de lo que él predicaba. No, no tiene otro motivo. Así que él quería su libertad, como decía, era sentarse, no, una gran parte de su libertad era jugar seriamente al ajedrez. En los meses que fueron 8 de que pasó en Buenos Aires, la mayor parte del tiempo lo pasó en el club de ajedrez, que era uno de los mejores del mundo, como el Mundial ayer, y jugaba con grandes campeones, muchos de ellos rusos que habían emigrado a la Argentina. En mis tiempos, Naisdorf era tan conocido como Maradona, pero en fin, en la época de Duchamp, eh, él concentraba muchísimos esfuerzos en ajedrez. El resto del tiempo quería absoluta libertad. No quería nadie que lo presionaba para integrar el mundo del arte. No quería nadie que lo presione para participar en una exposición. No quería nadie que lo presione. Él quería su propia libertad. Como vivía pobremente, no tenía ninguna ambición. Eh, Él tuvo muchos noviazgos, en general pagaba todo la mujer y no lo hacía alevosamente para zafar, para no tener que contribuir económicamente. Pero cuando estaba solo, de noche bajaba en un boliche que estaba al pie de donde tenía su taller y y comía un plato de fideos. Él tenía un traje que tenía 50 o 30 años de uso. Eh, Él se compraba cigarrillos y habanos. Eh, si no, cuando tenía que viajar era su gran lujo. Eh, Iba de Francia a Nueva York en tercera clase. No tenía ambiciones económicas ninguna. Y, y bueno, sí vivía de la generosidad de sus amigos. Eh, Cuando lo invitaban a comer o le regalaban algo, él lo aceptaba. Pero si no, no, no salía de su esquema de libertad para comprarse algo. Hay una casa en la calle Alsina donde él estuvo viviendo y que se recuerda en Buenos Aires ese lugar, ¿verdad? Él en Buenos Aires estuvo 8 meses, vivía en un departamento alquilado en la calle Alsina, que durante 100 años eh, la casa siguió existiendo. Se sabía el departamento que había ocupado con la pareja de ese viaje, y hoy en día se ha transformado en un club de ajedrez. El taller estaba en un edificio detrás del Teatro San Martín, en la calle Sarmiento, que no existe más. Está la tierra, por supuesto, hay otro edificio, pero se sabe exactamente dónde estaba su taller. Y, y el club de ajedrez donde él jugaba casi todos los días y durante muchas horas, eh, tampoco, también dejó de existir. ¿Y qué cosas hacía en Así ese que, taller de Buenos Aires? ¿Se sabe? sí,
Eso era típico de Duchamp. Durante muchos años la gente decía, pero por ejemplo en Buenos Aires, viste 8 meses, viviste 8 meses, ¿qué hiciste? Y él siempre que se tenga rastros, que se tenga comprobación, decía, yo jugué al ajedrez, pero que no es lo único que hacía. Pero no es cierto, porque una de las obras fundamentales y únicas, muy raras en Duchamp, no hay más de unos 15 obras originales únicas, es lo que se llama eh, en forma, digamos, eh, más fácil, el pequeño vidrio que está en el MoMA, que tiene un título larguísimo que no voy a repetir, creo que se llama Mirando con un solo ojo a través del no sé qué, bueno, en fin, tiene un título muy largo. Lo hizo en Buenos Aires. Lo hizo en Buenos Aires y se lo llevó de vuelta y hoy en día está en el MoMA. También esculpió las 16 piezas de ajedrez de madera que él esculpió para divertirse con un cuchillo, cada uno en una forma eh, inventada por él. Eh, Eso también lo hizo. Y después él pensó en un ready-made que no fuera elegido por él y le escribió largamente una carta que desapareció, unas instrucciones a su hermana que había quedado en París de cómo había que preparar un libro, atarlo de un piolín, atarlo afuera del departamento de la hermana, sobre la reja del balcón y dejar que le llueva encima. Y tanto el experimento se llevó a cabo, lo comentó la hermana, el libro destrozado se perdió, pero existió la idea del ready-made hecho por un tercero. Estamos Es, viendo, mientras vemos tu imagen, estamos viendo a Marcel Duchamp explicándole a un director de un museo un vidrio que en el trayecto se rompió, una obra de él hecha en vidrio que se rompió, y él le explica las nuevas formas estéticas que tiene ahora, después de roto, esta obra. sí, esto es el gran vidrio. Esto también es muy típico de Duchamp. No lo mencioné por la duración. Él, antes del pequeño vidrio, que lo hizo en el año 18 y 19 en Buenos Aires, había empezado lo que consideran hoy en día como una de sus dos obras maestras. Y este también tenía un título largo, eh, La casada eh, con sus admiradores. Podría buscar el título exacto para una próxima charla, pero se conoce en el mundo como el Gran Vidrio. Ese Gran Vidrio le tardó 7 años en confeccionarlo. Tiene dos eh, láminas enormes de vidrio, tiene hilo de plomo, tiene grabado sobre el vidrio, tiene pintura, tiene un armazón, tiene un tipo de sostén que lo permite poner verticalmente. Después de trabajar 7 años, no llegó a todas las menudencias, a todas las sutilezas que él le quería poner. Él había escrito notas, centenares de notas sobre esta obra que todavía no existía. Y finalmente decide volver de Nueva York
a París, no se va a Buenos Aires y la deja el, el, eh, la obra sin terminar a lo de una amiga. A comienzos del año 22 se hace una muestra colectiva en el Museo de Brooklyn y le invitan a Duchamp. Y él dice, mandales el gran vidrio. Y se expone en el gran vidrio. Se expone. Luego se termina de exponer, se vuelven a ponerlo en una caja y lo devuelve a esta señora amiga que lo tenía depositada en su garage. Y muchos años después, Duchamp vuelve a Estados Unidos, eh, quiere volver a ver su obra que no está terminada según él, y se da cuenta que en el viaje de vuelta, dentro del camión, se rompió el vidrio. Y entonces él arregla todos eh, las incrustaciones dentro de los vidrios, pero deja el vidrio roto. Y cuando le preguntan por qué, él dice que le parece mejor así. Y le dicen cuándo lo van a terminar y dijo, no, ya no tengo interés en terminarlo, la obra queda así. Y esa queda como una de las dos obras maestras de Duchamp. Está en Filadelfia. Desde entonces, con Duchamp famoso, se han hecho 3 réplicas y hay una réplica, la conseguí para mi muestra en Buenos Aires. Uh, Era casi un desafío. Me encontré con el director del Museo de Estocolmo, que tiene una de estas copias que no es exactamente como el original, pero se le parece, y me dijo, vos venís a pedirme el gran vidrio, ¿estás responsable por la muestra? Sí, bueno, entonces te lo presto. Y vino a Buenos Aires, el transporte costó mucho, no solamente el transporte con su caja, sino que una vez de que se abre la caja, hay que tener un, eh, un elevador neumático que toma la obra y la levanta. Es la única forma de sacarla íntegra de su caja. Y Proa, para tener el gran vidrio, aceptó eso. Así que la tuvimos en Buenos Aires. Es una mala copia, pero es lo que hay. Hay una copia un poco mejor en la Tate Modern en Londres y hay una tercera copia en Estocolmo también, pero que no se presta ni viaja. Qué bárbaro, qué historias, ¿eh? Genial, qué Sí, lindo lo que nos contás, conocer así de cerca la vida y la obra de este genio. Seguimos la semana que viene hablando de como, Marcel Duchamp. sí, una sola cosa más. El hecho del gran vidrio, que hoy es la obra más famosa de Duchamp, que no está terminada, que la única que realmente se acerca a lo que él pensaba está en Filadelfia, demuestra su poco interés, lo que decía antes, que no hay macaneo, no hay falsas eh, intenciones, sino que todo es absolutamente clarísimo, que él vivía como él quería y que no le importaba el resto. Eh, Muchos que han estudiado Duchamp más que yo dicen él hizo una sola obra maestra absoluta y fue su vida, Su vida. su vida. Claro, fantástico. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Nos vemos la semana que viene. Un Sí, gustazo, ¿eh? señor.